mi nombre es Luis Miguel Castillo Espino y para esta tarea voy a responder las siguientes preguntas. ¿Qué es el movimiento denominado spin y qué átomo en el cuerpo humano se encuentra en mayor proporción? Es una propiedad fundamental como la carga eléctrica o la masa que presenta múltiplos de un cuarto y puede ser positivo o negativo. Los protones, los electrones y neutrones poseen spin, se encuentran girando sobre el eje de manera apoensa, produciendo corriente. Al estar en constante movimiento genera una fuerza magnética, es decir, un campo magnético. El átomo de hidrógeno es el más abundante en el cuerpo humano y posee spin o momento magnético. ¿Qué es el movimiento de precisión? Es un movimiento que se puede comparar con la traslación, donde los átomos se producen debido a la interacción entre el spin y el campo magnético. Se crea una fuerza perpendicular formándose un movimiento circular rotatorio con una frecuencia específica para cada elemento químico. ¿Qué es la magnetización longitudinal? Básicamente es el proceso donde se recupera la magnetización en equilibrio térmico. ¿Qué es la magnetización transversal? Es el que gira en torno al eje, donde introducirá corriente en una bobina de alambre colocada alrededor del eje. Esta onda decaerá con una constante de tiempo de T2 por el desfase de los espines, siendo una señal de decaimiento inductivo libre. Y la última, que son los pulsos de 90 y de 180 grados. Los de 90 grados es para hacer bascular el vector de la magnetización longitudinal al plano transversal y los de 180 es para focalizar. Muy buenas compañeros y tutor, mi nombre es José Burgos, vengo a hablarles sobre la respuesta número 6 a la 10 del trabajo de semiología número 6. ¿Qué es el tiempo de relajación transversal o T2? Bueno, este es el componente de relajación hacia las condiciones de equilibrio perpendicular al campo magnético o ambiente. ¿Qué es el tiempo de relajación longitudinal o T1? Es cuando los protones devuelven su energía al entorno molecular y se recupera el 63% de la magnetización longitudinal en el tiempo entre pulso y pulso, a lo cual también se le denomina tiempo de repetición. ¿Qué es el tiempo de eco? Es el tiempo transcurrido entre la emisión del pulso de las ondas de radiofrecuencia. Es decir, este se tiene una señal emitida por los mismos durante su relajación. Esto quiere decir que es el intervalo de tiempo transcurrido entre la aplicación del pulso de radiofrecuencia y la capacidad y la captación de la señal de resonancia magnética o eco. ¿Qué es el tiempo de repetición? Se considera como el tiempo que transcurre entre una y otra frecuencia del pulso. Cuando el TR es corto, los diferentes señales entre los tejidos dependerán de sus características T1, es decir que la diferencia es la intensidad de la señal de los diferentes tejidos y son debidas fundamentales a su diferencia T1 cuando el TR es menor a 500 y cuando el TR es mayor a 1500. ¿Qué componente conforma la frecuencia? Es el esquema básico de cualquier equipo. Una vez que tenemos el paciente en el interior de nuestro campo magnético con la antena colocada en la región a estudiar, los protones de esa región están alineados a la dirección del campo magnético. Para poder obtener una imagen necesitamos un pulso de excitación de 90 grados y un pulso de repase de 180 grados con el cual obtendremos nuestro eco. El eco es necesario para la formación de la imagen. Gracias por su atención. Sí, tutor, espero se encuentren bien. Mi nombre es Jason Moreno, estudiante de la carrera de Radiología e Imágenes Diagnósticas. En este caso voy a darles respuesta a las preguntas orientadas en la tarea Analizar estudio de caso y aspectos generales en resonancia magnética de la materia Semiología Radiológica. En este caso voy a explicar la pregunta número 11 que nos dice qué componentes conforman el spin de hecho potencial en T1. Tenemos que las imágenes potenciadas en T1 se obtienen usando tiempos de repetición y tiempos de eco cortos.
Al usar estos tiempos de eco cortos, la información se adquiere antes de la relajación transversal. Es por esto que las diferencias en el componente de la magnetización longitudinal entre los tejidos aparecen como las diferencias en intensidades de señales. Debido a esto, estructuras con tiempo de relajación muy cortos como la grasa aparecen con alta intensidad de señal, con respecto a aquellas con tiempos de relajación más prolongados como el agua. Estructuras ricas en agua se ven de muy baja intensidad de señal y estructuras ricas en grasa se ven con mayor intensidad de señal. Acá podemos encontrar una imagen de una secuencia spin hecho potenciada ante 1. La pregunta número 12 nos dice qué componentes conforman la secuencia spin hecho potenciada ante 2. Como respuesta tenemos que empleando un tiempo de repetición largo, los tiempos de relajación longitudinal entre los tejidos serán aproximadamente iguales. Usando los tiempos de eco largos, las diferencias en el tiempo de relajación transversal entre los tejidos aparecen como las diferencias en el contraste de las imágenes. Por lo tanto, usando tiempos de repetición y tiempos de eco largos, se elimina el efecto T1 y se obtienen imágenes potenciadas en T2. Esta secuencia deja ver la grasa como una señal de baja intensidad y el Y como una señal de alta intensidad. Acá encontramos una imagen referente a esto. Como pregunta número 13 tenemos qué componentes conforman la secuencia de spin hecho potenciada en densidad de protones. Tenemos que cuando se combina un tiempo de repetición largo y un tiempo de eco corto, las diferencias en el componente de la magnetización longitudinal entre los tejidos corresponde a la diferencia en la intensidad de protones en el núcleo de las moléculas de hidrógeno para cada tejido y se obtienen imágenes potenciadas en densidad de protones. Acá las estructuras líquidas producen una señal intermedia y hay una pobre diferencia entre sustancia blanca y sustancia gris. Acá podemos encontrar una imagen representativa de hecho. La pregunta 14 nos dice qué componentes conforman la secuencia de inversión-recuperación. Esta nos da que es una variante de la secuencia de spin de hecho, similar a esta, en la que en la señal se añade un pulso inicial de 180 grados antes de la secuencia de spin de hecho. A este pulso inicial de 180 grados se le conoce como pulso de inversión e implica un parámetro adicional conocido como tiempo de inversión, usado para invertir o anular selectivamente la señal de algún tejido. Encontramos la imagen representativa de este y encontramos como por último la pregunta número 15 que nos orienta qué componentes conforman la secuencia de STIR. Tenemos que si el tiempo de inversión es corto, se obtiene una imagen en la cual se cancela la señal del tejido graso y a esta se le conoce como secuencia denominada STIR. No suele hacerse de rutina, sino cuando se interesa evaluar estructuras con alto contenido graso. Muchas gracias. Un saludo, mi nombre es Oscar Eduardo Bonilla Caicedo. En la presente tarea me correspondió hablar de las preguntas de la 16 a la 20. La 16 dice, ¿qué componentes conforman la secuencia de FLIRE? Dice que se busca atenuar señales de líquidos cefalorraquídeos, se emplea un T2 predominante y un T1 bastante prolongado. En la pregunta 17 dice, ¿qué componentes conforman la secuencia del gradiente de hecho? Dice, los componentes transversales de los vectores de magnetización de los protones de precisión se devuelven a un mismo punto después del doble de tiempo transcurrido desde el estímulo. La pregunta 18 dice, ¿cuál es la función de los medios de contraste en resonancia magnética? Dice que acortan o aceleran los tiempos de relajación porque logran atenuar los campos magnéticos, refuerzan la relajación de los protones acortando el T1 y el T2 de los tejidos que lo contengan. La pregunta 19 dice, ¿de qué material está hecho la jaula de Faraday y cuál es la función principal? Esta es un blindaje pasivo que no permite la entrada y salida de ondas electromagnéticas. La estructura de la sala debe tener un blindaje especial en las 6 paredes, con unos paneles de acero o cobre, que estos son conductores eléctricos. La pregunta 20 dice, defina en qué es una antena de resonancia magnética y qué tipo de antenas existen. Las antenas de radiofrecuencia pueden ser transmisoras de radiofrecuencia, receptoras de señal de resonancia magnética o mixtas si se realizan ambas funciones. El modelo de antena única consta de un circuito eléctrico con un amplificador. El modelo de antena múltiple o en serie es varias antenas integradas con un amplificador. Cuanto más canales tenga, más información recoge. Se clasifica también en envolventes y en superficiales. Los envolventes son aquellas que rodean al paciente total o parcialmente. Superficiales son las que recogen señales de una profundidad determinada de 2/3 de diámetro de la antena. Muchas gracias.